Bueno, hoy vamos a ver el tema que es manejo de interrupciones con el compilador CSS. Las interrupciones son funciones muy importantes en los PIC y que nos van a permitir, eh, sobre todo, reaccionar ante estímulos externos al PIC o algunos internos, sin la necesidad de estar consultando constantemente el estado de esos estímulos. Con las interrupciones en un microcontrolador vamos a poder hacer que el dispositivo pare de repente la tarea que está realizando para que algo realice una función con urgencia y después continúe haciendo su rutina habitual. Por ejemplo, cuando hacemos el llamado de funciones desde el main, lo que se hace es que el programa ejecute un subprograma y luego regrese al programa principal. Sin embargo, el programador está definiendo en qué momento debe saltar a ejecutar la función mediante las instrucciones. Por esta razón se considera que las funciones son síncronas. O sea, nosotros vimos cómo íbamos a declarar funciones, todavía no empezamos a usarlas, pero dijimos, esas funciones yo las puedo llamar en cualquier momento de mi programa y lo que va a hacer el PIC va a ser salir del programa principal, ejecutar las funciones que yo estoy llamando y luego de que ejecute esa función, vuelve a donde salió del programa. Pero para que entre a la función, yo tengo que específicamente llamar esa función. En un momento específico, llamarlo. Por eso se dice que son síncronas, las funciones son síncronas. Ahora, las interrupciones son desviaciones de flujo de control del programa originadas asincrónicamente por diversos sucesos que no dependen del programador, es decir, ocurren en cualquier momento. O sea, la interrupción me va a permitir en cualquier momento del programa, sin la necesidad de que yo lo programe ese momento, salir de mi programa y ejecutar una rutina, una función que yo ya tengo que haber definido previamente. Por ejemplo, hay una interrupción que es cambiando el nivel de un pin, de una patita del microcontrolador, por ejemplo RB0, cuando tiene, ya sea por flanco de subida o por flanco de bajada, yo puedo generar una interrupción. ¿Qué significa eso? Que el programa va a estar ejecutando. El programa principal, lo que tenga que ir haciendo, en la secuencia que lo tiene que hacer. Pero si en un momento yo presiono o cambio el estado de RB0, el programa va a salir del programa principal, va a ejecutar la interrupción, la función interrupción de RB0, y después que termine de ejecutar esa interrupción, va a volver al lugar donde dejó el programa y va a continuar con el programa principal. Esa es una opción, la interrupción de RB0, por ejemplo. Después también tenemos algunas interrupciones internas, como el desbordamiento de un contador, o por ejemplo, cuando termina de hacer una conversión análoga a digital, entre otras opciones. El comportamiento del microcontrolador ante una interrupción es similar al procedimiento que se sigue al llamar una función desde el programa principal. En ambos casos se detiene la ejecución del programa en curso, se guarda la dirección a donde debe retornar cuando termine de ejecutar la interrupción, atiende o ejecuta el programa correspondiente a la interrupción y luego continúa ejecutando el programa principal, desde donde lo dejó cuando fue interrumpido. Y acá hay algunas opciones, ya vamos a ver bien en detalle, pero puede ser una interrupción por el teclado, puede ser una interrupción por el timer 0, puede ser una interrupción por el user, que es la comunicación serial del microcontrolador. O sea, puede ser que yo le envíe un dato de un microcontrolador a otro microcontrolador
por el puerto serial. Ahora, cuando el microcontrolador que recibe detecta que vienen datos por el puerto, yo puedo hacer que corte cualquier tarea que esté haciendo y haga algo con esos datos que está recibiendo y después continúe. Tipos de interrupciones PIC. Aquí vamos a nombrar 10 interrupciones, que además estas interrupciones están disponibles en la familia del PIC 16F8, Sí, 77A, por ejemplo, el que usamos nosotros. profe, Todas, sí, ¿esas interrupciones tienen un lapso de tiempo o es así? ¿Me entiendes? vos decís si en algún momento yo puedo permitir que entren y en otro no. Ajá, sí. Sí, yo puedo habilitar las interrupciones o deshabilitarlas. Ya vamos a ver eso, pero yo controlo en qué momento habilitarlas o en qué momento deshabilitarlas. Puede ser también que al inicio de mi programa principal ya las deje activadas, las deje habilitadas las interrupciones y en cualquier momento entonces en el que esté funcionando el programa principal me va a llamar la interrupción. Pero también puede ser que yo habilite las interrupciones en una parte específica de mi programa. Y ahí solamente vamos a poder interrumpir, o en realidad el PIC va a tener en cuenta la interrupción solamente si estás en esa parte del programa, donde están habilitadas. Si están deshabilitadas las interrupciones, no va a haber forma de que el programa lo considere. ¿Sí? ¿Queda respondida la pregunta esa? Sí, profe, sí. ¿Sí? Bueno. Eh, por ejemplo, acá tenemos un listado de interrupciones. Tenemos la interrupción externa del PIC, RB0 o INT, así se llama la interrupción. Eso es cuando hay un cambio en la patita RB0 del PIC. Y en este caso yo puedo determinar si quiero que sea o que responda ante un flanco de subida o ante un flanco de bajada. Puedo elegir cualquiera de los dos. Después tengo interrupción por cambio lógico en el puerto B. Se va a estar tomando las patitas RB7 a RB4 y ante un cambio lógico en esas patitas va a entrar a la interrupción. Interrupción por desborde del timer 0, interrupción por desborde del timer 1, interrupción por comparación exitosa en el timer 2, interrupción del comparador, interrupción del user, del receptor user, del módulo CCP o de la EPROM. Nosotros vamos a aprender a utilizar la primera, la patita RB0, y después, todavía no, pero la clase que viene, vamos a aprender a usar las del timer 0 y 1, y bueno, 0 y 1, que tienen interrupción por desbordamiento. Miren, acá hay un gráfico que nos ayuda a entender un poquito cómo funciona la interrupción. Entonces, yo lo que necesito siempre es definir mis interrupciones antes de entrar a mi programa principal. Entonces, yo voy a definir mi interrupción así como definí una función. Inmediatamente después de las directivas de preprocesamiento y antes de que inicie mi programa principal, voy a definir mis interrupciones. Y le voy a decir no solo qué interrupciones voy a usar, sino le voy a decir a mi programa qué es lo que voy a hacer cuando se active esa interrupción. Entonces, el programa va a ir corriendo. Supongamos que este es mi programa. Yo ya definí las interrupciones. Y cuando en algún momento se genere la interrupción, si está habilitada, van a pasar dos cosas. Va a ir al vector de interrupciones
donde acá va a estar escrita la dirección o la parte del programa que tiene que seguir ahora, y además va a guardar esta dirección. Entonces, fíjense, o sea, va a guardar la dirección de la altura en el programa que estaba ejecutando, por así decirlo. Esta dirección la guarda la pila, hay una pila de direcciones en el PIC, y el paso 2 es, cuando llega el vector de interrupción, el vector de interrupción le dice, tenés que ir a tal parte de la memoria donde está escrito qué es lo que tiene que hacer esta interrupción. Entonces, llega al vector de interrupción, acá en el dibujito 2, y salta a la rutina de interrupción. ¿Sí? Se salta todo el programa y llega a la rutina de interrupción. Y aquí empieza a hacer rutina por rutina, digamos, línea por línea el programa, hasta que encuentra esta palabrita o hasta que termina la interrupción. Hay dos formas de terminar la interrupción. Que no haya nada más abajo, cerrar el corchete de la interrupción, si el programa llega ahí sale de la interrupción. Y la otra manera, porque es posible que yo tenga varias rutas de salida dentro de mi misma interrupción, ¿sí? Es con la palabrita redFie, cuando el programa de la interrupción llega a esa palabra, sale. Busca en la pila cuál era la dirección que estaba ejecutando y vuelve al programa en la posición que lo dejó. Exactamente donde quedó el programa al momento de producirse la interrupción, el programa vuelve a ese mismo lugar y continúa como estaba antes. Así funcionan las interrupciones. Todas las interrupciones tienen el mismo funcionamiento. Ahora, ¿cómo? Profe, Sí, perdón, ¿la interrupción es para avisar que está pasando algo? ¿O que se cargó algo mal? ¿O para qué? la No le... interrupción, bueno, la interrupción sirve para no estar preguntando constantemente el estado de algo. Por ejemplo, yo quiero hacer un programa que cada vez que presiono RB0 me prendo, me apague un LED. No pasa nada si hacemos un programita como el primero que hicimos, que lo único que está preguntando es cómo está el puerto B, está preguntando, ¿está en 1 o está en 0? ¿Está en 1 o está en 0? Si está en 1, hace esto, si está en 0, hace aquello. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un programa muy extenso donde mi PIC hace un montón de cosas? Yo no puedo estar preguntando constantemente cuál es el valor de B, cuál es el valor de RB0, cuál es el valor de RB0. No puedo hacer eso porque lo volvería muy lerdo a mi programa. Entonces, para evitar hacer eso, lo que uso es una interrupción. ¿Qué es una interrupción? Es otra parte de mi PIC que se desconecta del programa, digamos. El programa sigue corriendo como siempre, sin preguntar cómo está RB0. Pero hay otro sector del PIC que está atento a RB0. Y cuando hay un cambio en RB0, le avisa, che, RB0 cambio. Y ahí ejecuta todo lo que está en la interrupción. Lo mismo pasa con los timers. Muchas veces los timers los vamos a usar en algunos casos para generar espacios de tiempo, en otros casos para contar pulsos externos. Por ejemplo, supongamos que yo quiera calcular la velocidad de o la frecuencia de una onda cuadrada. Entonces lo que yo necesito es tomar pulsos en un determinado tiempo. Voy a configurar un timer para decir, avísame cuando pase medio segundo. Es una exageración lo que estoy diciendo, son tiempos más cortos, ¿no? Normalmente, pero yo puedo decir, avísame cuando pase medio segundo. Bueno,
Entonces, empiezo a contar y digo, de ahora en más avísame cuando pase medio segundo. Empiezo a contar los pulsos externos para ver cuántos pulsos tengo de un encoder, por ejemplo. Y para no estar preguntando, ¿pasó medio segundo? ¿Pasó medio segundo? ¿Pasó medio segundo? Hago una interrupción al medio segundo. Le digo, cuando pase medio segundo se va a generar la interrupción por desborde del timer 0 o del timer 1. Y cuando se genera esa condición, se interrumpe el programa y ahí puedo generar un espacio, una porción de mi programa específica para ese momento. Las interrupciones me permiten hacer desconexiones del programa sin tener la necesidad de estar pensando, preguntando si es el momento de desconectarse. Se va a desconectar de mi programa cuando suceda eso que estoy esperando, sin la necesidad de que esté consultando constantemente. Vamos a ver cómo podemos utilizar estas interrupciones en un PIC utilizando el PIC-C-Compiler. Y los pasos que se deben seguir son los siguientes. Lo primero que tengo que hacer es digitar la función correspondiente a la interrupción. La función debe comenzar con el numeral y la interrupción correspondiente. Por ejemplo, para la función de interrupción por RB0 se digita int ext de externo, ¿sí? A ver, no están acá. Más adelante creo que tengo todos los nombres de las interrupciones. Pero ese int x es el nombre específico de esa interrupción. No es un invento mío ni un capricho. Así se llama en el programa la interrupción RB0. Entonces lo primero que tengo que hacer es definir qué es lo que voy a hacer cuando RB0 cambie. Escribo todo ese programita dentro de mis llaves, ¿sí? De int externo. Lo segundo que debo hacer es habilitar las interrupciones en forma global. Hay dos niveles de habilitación y deshabilitación de las interrupciones. Hay un nivel global y hay un nivel, ¿cómo se dice? Un nivel específico para cada interrupción. Entonces, sí o sí, la global abarca todas las interrupciones. O sea, si yo quiero habilitar cualquier interrupción, tengo que habilitar la interrupción global. Ese sí o sí va. Igual, si quiero deshabilitar en algún momento de mi programa las interrupciones, cualquier sea la interrupción, pongo disable interrupt global y ahí deshabilito todas las interrupciones. Pero también debo habilitar la interrupción correspondiente. O sea, tengo que decirle, además de las globales, tengo que decirle cuál es la que voy a usar en ese momento, específicamente. En este caso del ejemplo es enable interrupts int x. ¿Sí? Estoy habilitando esa interrupción. Pero para que esta sentencia sea válida, la anterior también tiene que estar. Ahí abajo están los distintos tipos de interrupción. Y ya vimos, int x es la interrupción externa, int rtcc es el desbordamiento del timer 0, int rb es el cambio en uno de los pines, B4, B5, B6 o B7, int ad es la interrupción por finalización del conversor analógico digital, cuando termina de hacer la conversión me interrumpe, int EPROM es cuando se termina una escritura en la EPROM, int timer 1, el desbordamiento del timer 1, int timer 2, el desbordamiento del timer 2. Estas son las más utilizadas, nosotros vamos a poner foco en 4 de estas, la int x, la int rtcc y las dos últimas, int timer 1, int timer 2. La clase de hoy, la idea es que veamos solamente la interrupción externa. Vamos a ver un ejemplo y vamos a practicar un poquito con respecto a ese ejemplo.
La clase que viene vamos a ver timers y contadores, y ahí vamos a también aprender a utilizar estas interrupciones. Int RTCC, int timer 1, int timer 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Más o menos, como siempre. Más o menos como siempre, bueno. Bueno. Pero no es Vamos, mejor. A mí yo le entiendo más a usted que al otro, profe. mira que esto queda grabado, ¿eh? No le vaya a decir, ¿no? Y va a quedar grabado, ya fuiste. Bueno, cuidado con lo que dice. Ejemplo, hacer un programa que me incremente un contador de 0 a 9 cuando ocurre una interrupción externa por RB0. Cuando el contador llegue a 9, comienza de nuevo en 0. Entonces voy a poner un botoncito y voy a empezar a apretarlo. Cada vez que lo apriete tengo que sumar 1. Y voy a poner un display de 7 segmentos para mostrar los valores de 0 a 9. ¿Sí? Esto voy a armar. Yo ya lo armé para sacar la fotito esta, pero también lo vamos a armar ahora de vuelta. Y vamos a ir viendo entre todos. Ahí veo que alguien tiene problemas con el audio. ¿Todos me escuchan mal? ¿O me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien, profe. ¿Se escucha bien? Sí. Yo lo escucho bien, no sé. Bueno, ahí Gustavo, que tenés algunos problemitas con el audio. Sí, puede ser la compu mía, profe. Entonces, Ah, bueno, sí, puede eh, ser la conexión, por ahí andan mal las conexiones. ah, Eh, Cualquier cosa, a mí me preocupa que me escuchen bien la mayoría porque por lo menos va a quedar grabado y después de última lo ves en YouTube. Bueno, entonces vamos a armar este sistema, pero antes de mostrarle cómo hacemos esto, tenemos que entender algo. Bueno, ahí están los elementos que vamos a usar. 7 segmentos MPX1, CC, button, PIC y una resistencia. Solamente eso. Bueno, esto ya lo saben, cómo funciona un display 7 segmentos. Tiene 8 entradas. Este es de cátodo común, tiene la masa común y con un 1 prende cada una de las secciones. A, B, C, D, E, F y G. Ahora, para poder armar estos números, lo que vamos a usar es un vector que se llama. Un vector es una serie de datos ya predefinidos. Yo en este caso tengo un vector de 10 posiciones donde en cada una de esas posiciones guardo estos datos en hexadecimal. Ahora, ¿alguien entiende qué significa todos esos datos en hexadecimal? Bueno, parece que no, supongo que no. Sí, ¿quién entiende? Direcciones. No, no son direcciones. Bueno, les voy a explicar qué significa. Entonces yo creo un, un vector de 10 posiciones, se llama display, y la primera es este número en hexadecimal, 3F en hexadecimal. Fíjense en acá. 0x, lo único que significa es que lo que sigue después del 0x está en hexadecimal. Y 3F tengo que pasarlo a binario. ¿Cómo sería el 3 en binario? 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Ese es un 3 en binario. ¿Y cómo sería la F en binario? 1, 1, 1, 1. Que es el 15.
¿sí? El número 15, F es el número 15. A es 10, B es 11, C es 12, D es 13, E es 14 y F es 15. ¿Sí? En hexadecimal, cada una de esas letras tiene ese valor. Entonces, ¿qué significa esto? 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Es Bueno, álgebra de Boole, profe? no, esto es hexadecimal, nomás es pasar un número de hexadecimal a binario. Fíjense, ¿por qué necesito este 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1? Porque ese va a ser el valor que yo saque por el puerto, en este caso el puerto C elegí para sacar eso. ¿Y qué significa? Bueno, en el primer bit, el de menor valor, el bit de menos valor, yo voy a conectar a A. ¿Sí? Fíjense, acá, R0, RC0 está A. Cuando mando un 1 ahí, significa que voy a prender esta parte que dice A. Voy a mandar por A, por B, por C, por D, por E y por F. ¿Qué formo? A, B, C, D, E, F. ¿Qué forma? Cri, cri. Un 0. Un 0, bien. Un 0. Pero, Un 0. Un 0. Entonces, este número no sé quién tiene el micrófono que... Ahí lo silencia uno. No sé quién es. Bueno. Este byte 00111111 es como el 0 en el display de 7 segmentos. Fijémonos, a ver 0x07. Lo puse acá abajo yo. 0x, que es hexadecimal. 0 son 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Y 7 es 0, 1, 1, 1. Voy a sacar un 1 por A, B y C. A, B y C. El 7. Fíjense en este 0, 6D. 0x, 6D. El 6 es 0, 1, 1, 0. Eso es el 6 en binario. Y el D es el 14, el 13, ¿sí? Entonces tengo 8 y 4, 12 y 1 del último bit, el 13. 13 dije o 14, es 13. Bueno, entonces ahí tengo el 13. Estoy mandando un 1 por A, por C, por D, por F, sí, bien digo, por F y por G. A, C, D, F, G. A, F, G, C, D. Estoy armando el 5. ¿Sí? Entonces, este vector display son todos los valores de 0 a 9, están en orden, de 0 a 9, para formar esos números en el display de 7 segmentos. Entonces, cada vez que yo apriete el botón, lo que tengo que hacer es sumarle 1 a este vector para que pase a la siguiente posición. Una vez que el display llegue a la última posición, tengo que volver a 0. Bueno. Aquí está el programita. Include F877A.h. Esa línea, la primera línea es para llamar al fichero que me describe qué PIC voy a usar. La segunda línea son los fusibles, fuse, xt, no watchdog timer. La tercera línea estoy diciendo voy a usar un delay
con un clock de 4 MHz. La cuarta y la quinta estoy diciendo voy a usar los puertos B y C como estándar. O sea, no voy a configurar si es entrada, salida, no voy a hacer nada de eso porque cada vez que el PIC diga si tengo que sacar un valor, lo que va a ser configurarlo como salida. Y después voy a definir mi vector como byte const display, ¿sí? Ahí están todos los valores de 0 a 9. Y voy a crear una variable cont, la cuenta, para llevar la cuenta, digamos, entera. Una int cont que tiene el primer valor como 0. Fíjense en qué es lo que sigue después de definir mis variables. La función de interrupción. ¿Cómo empiezo la función de interrupción? Numeral int externa, función de interrupción. Pongo void interrupción, este es el nombre que yo le puse a la interrupción. Interrupción le puse, bueno. Y hago delay ms200, retardo de 200 milisegundos. ¿Para qué? Para que no me tome varios pulsos por cada vez que yo presione el botón, ¿sí? Porque si no, si yo no le pongo un retardo ahí dentro, me puede tomar más de un pulso. Otra opción es directamente poner condicionar solamente por flanco de subida, por flanco de bajada, que también se puede hacer. Cada vez que entra la interrupción, le voy a incrementar a la variable con 1. O sea, primero era 0, la primera vez va a ser 1, la segunda vez que entre va a ser 2, la tercera 3, hasta que llegue a 10. Cuando llegue a 10, la variable con pasa a ser 0. ¿Qué voy a hacer? Eso es solamente lo que voy a hacer cada vez que se dispare la interrupción. ¿Qué voy a hacer en mi función principal? Habilito las interrupciones global y la interrupción externa, la global y la específica. Pongo un bucle infinito, while true o while 1, es lo mismo. Y lo único que voy a hacer en mi programa es output C, display cont. Sacar por la salida del puerto C este vector, display cont. Display, ¿en qué posición del vector? Cont, lo que diga la cuenta. ¿Sí? Fíjense, yo voy a mostrar mi vector, que se llama display, pero solo lo voy a mostrar valorizado en la posición de la cuenta. O sea, cuando sea 0, me va a mostrar 0. Cuando esta cuenta sea 5, acá me va a mostrar el 5. Vamos a intentar hacerlo. Varios me estuvieron consultando y creo que tenían un problema cuando hacían sus programas en que no estaba correctamente cerrado. Ustedes tienen que tener en cuenta el Pixel Compiler, no sé si es una falla o qué es lo que tiene, pero cuando inician el programa, el Pixel Compiler, para que funcione todo lo que van a hacer después, tienen que asegurarse que cada vez que inicie, el programa esté así como está acá. Todo en blanco. Eso significa que está bien, que puedo crear un archivo o que puedo abrir uno. Si me abre una pestañita con un programa, tengo que cerrar la pestañita, cerrar el programa y volverlo a abrir. Por favor, tengan en cuenta esto porque un par de ustedes me estuvieron consultando con respecto a eso, que les salía error, que no podían compilarlo. Bueno.
Bueno, vamos a hacer el ejemplo de hoy. Ejemplo 20.04.28. Hacemos un nuevo source file. Vamos a pegar directamente acá todo el programita y lo vamos a compilar. ¿Cómo sé que lo estaban haciendo mal algunos de ustedes? Bueno, porque acá, si ustedes se fijan, les dice el nombre. Ejemplo 20.04. Si ese nombre no coincide con el que está acá, con el programita de ustedes, es porque está mal. Hay algo que está mal. Ya lo compilamos. Vamos a ir al Proteus. Vamos a abrir una nueva ventanita. Oh, hice mal, perdón. Espera. No, cancelamos esto. Vamos a entrar a ISIS. Vamos a buscar los elementos que les dije. Vamos a usar esto porque hay algunos display 7 segmentos que después no se ve cuando están prendidos. Entonces vamos a usar este, MPXCC. seg MPXCC. Fíjense que es un display rojo de un dígito de cátodo común. Lo agregamos, buscamos el PIC 16F877A, agregamos un botón y una resistencia. Es difícil, profe, ¿Qué es difícil? hacer eso. Oh, le estoy dejando un video todas las clases con todos los pasos detallados. Difícil era para los que iban a clase y después se tenían que acordar todo lo que hablaba yo en clase. Difícil era para los hinchas de Boca que iban a clase y encima me tenían que aguantar a mí y hacerle Ya burla. puso un clic, ya se va a armar. Eso era difícil. Esto es fácil. Yo no lo pude descargar, profe, el programa me cuesta, no sé qué tiene la computadora mía. El Proteus. Sí. Bueno, acá están muy juntos los palitos. Vamos a acercarlo un poco, pero no renegar. Pero esto se conecta así. Bueno. Ahí está todo. Vamos a poner un botón en RB0. Una resistencia. Vamos a buscar acá. Perdón, acá. Profe, ¿cómo está usted? Esta es mi rima. Lavándonos las manitos con agüita y jaboncito. ¿Qué es eso? Los niñitos. A alguien se le escapó el micrófono. Vamos a silenciar así. Ahí está ya silenciar. Bueno. Vamos a poner entonces la masa también aquí. Esto acá. Y esto va al cátodo común. Bueno. Vamos a buscar mi programa. Vamos a poner 4 MHz. Vamos a buscar el programita que compilé. Oh, no. Acá en el escritorio.
Este es mi programa. Lo cargo y vamos a ver cómo funciona. Muy bien. Tengo un 0. Aprieto el botón y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ¿funciona o no funciona? Sí funciona. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer que cuando presione nuevamente, en vez de terminar de... Vamos a considerar ese puntito que está ahí como... a ver cómo podríamos hacer. Ese puntito lo vamos a considerar como un... como si fuera un 1. Entonces, para que me cuente, cuando tiene el puntito, voy a decir 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 19 y después el 0. Entonces, vamos a ir acá. Esto lo vamos a modificar. Vamos a ver si funciona. Este le vamos a decir que tiene 20 posiciones. Y las últimas 10, 6, 8, 14. 14 en hexadecimal sería el ABCDE. 15, este es F, este es 8, 15, este es E, este es E, el 4 y 8, 12, que es C, 5 y 8, 13, que es D, 0 y 8, 8, 3 y 8, 11, que es B. Y acá vamos a, cuando sea 20, vamos a volver a ser. Vamos a compilar. Vamos a correr el programa y vamos a ver si funciona. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ven que ahora prendí el puntito? Ese sería como el 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y ahora me tendría que pasar al 0 sin el puntito. 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿vieron? ¿Qué les parece? Lo que yo podría hacer, fíjense también, vamos a hacer algo. Vamos a desconectar esto y vamos a poner otro display acá. Vamos a conectar el cátodo. Y el 1 es A, B y C. B y C. B y C. Uy, ¿qué pasó? Ah, espera. Cátodo común. ¿Está bien? Ahí está. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Se entiende? ¿Qué hicimos? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno. Entonces, ¿queda claro cómo se usa una interrupción? Esta es la interrupción. En este caso, lo único que voy a hacer cuando genere la interrupción es esperar 200 milisegundos, aumentar 1 a la cuenta, y si la cuenta es 20, vuelvo a 0. Después,
lo que yo voy a hacer en mi programa, en el while 1, en el bucle infinito, es mostrar directamente por el puerto C ese valor. Nada más. Y nada más, eso es todo. Yo les voy a mandar, vamos a hacer un ejemplo para cambiar la interrupción. ¿Qué pasaría si yo cuando hago un pulso largo me sume de a 3 en vez de a 1 o de a 4? Vamos a hacer una prueba. ¿Qué tendría que cambiar en mi interrupción? Bueno, primero, este delay no me serviría mucho. Lo vamos a borrar. Y lo que yo haría sería, cada vez que interrumpo, voy a dejar un delay de, bueno, estaba bien, 200 milisegundos. O de 150 milisegundos. No, lo voy a dejar más largo, perdón. Vamos a dejar de 1 segundo. Después de ese segundo que yo espere, voy a preguntar. If pin RB0 igual a 1, voy a hacer cont igual a cont más 3. Si no, cont más, más. Y acá voy a tener que cambiar. Si cont es mayor o igual que 3, porque ahora puede ser que la cuenta me dé más, lo vuelvo a hacer. Ahí vamos a probar. Ah, RB0 no. ¿Cómo lo tenía que usar? Esperen. Esperen. No es RB0, la nomenclatura. Aguántenme. Vamos a ver acá bien. El estándar era if input B0. Así es. If input pin B0 igual a 1. Bueno, vamos a probar el programador. O sea que el problema se lo hizo usted y lo resolvió usted. Sí, es una prueba, ¿no? Ah, Si hago está los bien. pulsos cortos, suma de a 1. Bien. Ahora voy a hacer un pulso y lo voy a mantener apretado. Ah, bien. ¿Funciona o no funciona? Un pulso largo y funciona. ¿Ven la diferencia? Un pulso corto suma de a 1. Un pulso largo, 3. A ver qué pasa cuando me pase de... Voy a poner 19 y voy a pasar. Pasa a 0. ¿Funciona o no funciona? Funciona. Ahí le estoy dando un ejemplo de cómo, sin necesidad de un timer ni de nada, simplemente con un delay,
puedo detectar un pulso largo. Yo les voy a pasar un programa, un problemita, para que si un pulso es corto, hagan algo, si un pulso es largo, hagan otra cosa. ¿Queda claro lo que hice acá? Fíjense, yo cuando apenas presiono el botón, entra la interrupción. Pero como pongo a la entrada de la interrupción una demora de 1 segundo, y después que termina la demora pregunto, ¿el pin B0 es 1 todavía? O sea, ¿todavía está apretado? Si está apretado, le sumo 3. Si no, le sumo 1. Si no estaba apretado, significa que fue un pulso cortito. Le sumo 1. Y bueno, y acá lo único que cambié fue que en vez de ser igual a 20, sea mayor o igual a 20. Porque puede pasar que como me pase, esté en 18, le sumo 3, sea 21, chao. No me va a andar esta parte. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe.